Vamos a orar. Gracias a nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo. Nos acercamos a ti, oh Dios, invocando el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, y pidiendo, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos abra el entendimiento para entender y comprender tu palabra sobre este tema que estamos estudiando, Señor, la antropología bíblica. Permite, Señor, que nosotros podamos acercarnos a tu palabra con temor reverente y tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Limpia nuestra mente, nuestra conciencia de toda obra muerta y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús a entender y comprender tu palabra. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a seguir con el tema de la antropología bíblica. Quiero reafirmar este concepto. La antropología bíblica es lo que nos ayuda a entender a la persona humana, porque antro es hombre y logía es tratado o estudio. Entonces es el estudio del hombre, pero no es el estudio del hombre en lo general, sino el estudio del hombre a través de la Biblia. Entonces, lo que ahí entendemos es que la antropología bíblica nos sirve para entender al hombre en la visión y el concepto de Dios. No de la antropología general que nos dice que el hombre viene del mono, de una evolución y que tanta cosa, sino desde el aspecto de la óptica de Dios. Y habíamos visto la semana antepasada que el hombre, habíamos visto su racionalidad. Y lo que Satanás quería, habíamos concluido ahí, es que el hombre no piense, sino que simplemente se deje llevar por su sentido y no por su racionalidad. Ahora, ya los griegos decían, Aristóteles, por ejemplo, dice que el hombre es un animal racional. Si deja de ser racional, simplemente es un animal. Bueno, porque él creía que venimos los animales. Pero aquí el concepto sería que el ser humano tiene una facultad dada por Dios que es semejante a él, que es la racionalidad. Y entonces el hombre tiene racionalidad que no lo tiene ningún otro ser creado en la tierra. Y esa racionalidad es lo que lo distingue de cualquier otro ser, animal o no animal. Y eso lo vimos la semana pasada. Bueno, hoy día vamos a ver su espiritualidad. Voy a empezar con una pregunta. ¿De qué está hecho el hombre? Es la antropología bíblica, ¿no? Bien, su espiritualidad, ya saquen su... Estamos en el 313. 313, que es su espiritualidad. Su espiritualidad. Bien. Dice así, la Biblia enseña que el hombre posee una naturaleza espiritual, además de su naturaleza física. Entonces, si nosotros queremos responder de qué está hecho el hombre, ¿qué dice? Tiene su naturaleza, primero, espiritual. Y después, física. Bien. Ahora, entonces con esto podemos llegar a la conclusión de que el hombre no es solo materia. Ya como dicen los materialistas, los comunistas, los socialistas, dicen que el hombre es simplemente materia. No. El hombre se distingue de todos los demás porque aparte de tener un aspecto físico, el cuerpo, tiene también una parte espiritual. Y eso es lo que vamos a estudiar. Bien, entonces la Biblia enseña que el hombre posee una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Cuando Dios creó al hombre, de los elementos físicos, o sea, Dios agarró el barro, le dio forma, y ahí está el hombre. Pero no tenía vida. Entonces dice ahí, cuando Dios creó al hombre, de elementos físicos, el hombre aún no estaba completo. Por eso Dios dice, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, un alma viviente. Entonces el hombre tiene una naturaleza espiritual, la cual es la imagen de Dios
que recibió al ser creado. O sea, cuando Dios a ese barro sopla, no solo le da vida, sino también influye ahí la imagen y semejanza de Dios. Vimos la vez pasada, ¿cuál es esa imagen? Su personalidad. ¿Qué más? Su racionalidad. ¿Qué más? Su sentimiento y su voluntad. Está la parte racional, está la parte emocional y está la parte evolutiva, o sea, de decisión. Eso, entonces, ahí, no sé, cuando Dios le da vida al hombre, a través de ese aliento, no solo lo hace que viva, sino también estampa ahí la imagen y semejanza de Dios. Y por eso el hombre no puede ser un animal más. Les dije yo la vez pasada que cuando Dios hizo a los animales simplemente dijo, sé las aves, sé los peces, sé los cuadrúpedos. Pero cuando hizo al hombre, no lo dijo, sé el hombre, sino lo formó y sopló. Claro, le dio el aliento de vida a él, ¿no? Y fue el hombre entonces un ser viviente. Ahora, esa parte final que dice acá, la cual es la imagen que recibió al ser creado. Y la última parte dice, en vista de esto, el hombre no puede ser definido o confinado solo a sus facultades físicas. O sea, el hombre no puede simplemente ser algo físico, algo material. Ahí están los dos textos, Mateo 26, 41. Vamos a Mateo 26, 41. 26:41 dice, entonces dirás también a lo izquierdo, ¿no? Sí, pues, 26:41. Dice, luego sus discípulos, 40 vamos a leer, luego sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orar para que no entréis en tentación. Y ahí utiliza la palabra soma. No, soma, digo espíritu. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero... Entonces, ahí Jesús está utilizando las dos cosas, ¿no? Dice, el espíritu está presto, pero la parte física no. Y por eso es la lucha entre el espíritu y la carne. La carne contra el espíritu. Ya nuestro Señor Jesucristo lo está dividiendo ahí para que entendamos que hay una parte espiritual del hombre que está dispuesto, pero hay una parte física que no. Ahora, ¿esa no es nuestra lucha entre la carne y el espíritu? ¿No decía Pablo? Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero, eso lo hago. Y Romanos capítulo 8 dice que si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu viviréis. Y la carne y el espíritu están en una lucha constante, ¿no? Entonces, no es solo físico, es también espiritual. Ahora, aquí quiero dar un ejemplo clásico que, miren, ¿qué está pasando aquí en este momento? Jesús sabe que ya viene su hora, ya es el final, ya está próximo a ser capturado, a ser maltratado, a ser vituperiado y crucificado en la cruz y muerto. Él ya sabe eso. Y en su cuerpo, él siente esa agonía, él siente eso como hombre, y entonces le llama a sus discípulos y le dice, acompáñenme a orar. Ayúdenme a orar en este momento tan difícil, ¿no? ¿Y qué hacen sus discípulos? Se quedan dormidos. Se quedan dormidos.
Y él dice que 3 veces viene y los encuentra durmiendo. Le dice, ¡ay, levántense, que no me ayudan ustedes a orar! Ya, pónganse a orar. Y se va de nuevo a orar. Regresa y otra vez cuenta lo mismo. ¡Ay, levántense! No me apoyan ustedes, caramba. Y se va de nuevo y ya en la tercera vez dice, bueno, ya no puedo con ustedes. Ahora, aquí viene lo interesante esto. La mayoría de sus discípulos, que él lleva a 3 personas cerca de él. A Pedro, Juan y Jacobo. El círculo íntimo de Jesús. ¿Qué eran esos 3? ¿Cuál era su profesión? ¿Cuál era su profesión de esos 3? ¿Ah? Pescadores, pues. Pescadores. Ahora, ¿a qué hora salen ellos a pescar? En la madrugada. ¿Eran hombres débiles, enclenques? ¿O eran hombres recios y duros los pescadores? ¿Cómo son? Recios y duros, acostumbrados a estar en alta mar, acostumbrados a tirar las redes, acostumbrados al anochecer, porque en la noche salen a pescar, porque en el día los pescados se fondean. Pero en la noche los pescados salen a... Por eso que en la noche se hacen las pescas. Eran pescadores, eran gente fuerte y que acostumbrado a estar despierto. ¿Y acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan dormidos? Cansados. ¿Por qué duermen? No habían orado. ¿Ah? No, si ellos no sabían, ellos no creían. Ellos no creían. ¿Por qué creen ustedes que no pudieron resistir? Y Jesús les dice, no habéis podido velar conmigo siquiera 1 hora. ¿Por qué? No estaban preparados espiritualmente. Podría hacer eso, ya, pero dependía tanto de su preparación espiritual o de su fortaleza física. Si ellos eran pescadores, ¿pero cansados de qué? De pescar, no, si ya estaban con Jesús. Los 3 años que anduvieron con Jesús ya no se dedicaron a la pesca, porque Jesús dijo, los haré pescadores de hombres. Entonces ya no era esto. Mire, muchos de los, y esto también lo escuchaba John MacArthur, dice que en ese momento donde Jesús está orando, él está sintiendo la presión demoníaca de tal manera para que él no vaya a la cruz. No quería. Para que él no vaya a la cruz. No quería. No quería, pues. Y primero empezó con Pedro. Porque Pedro, ¿qué le dice? No, que eso no te ocurra, Señor, yo te defenderé todo. Y le dice, apártate de mí. ¿Qué? Satanás. Al mismo Pedro le está diciendo. O sea, Pedro, el demonio no se te ha metido, pero te ha metido eso en la cabeza y me estás tratando de que yo no cumpla el propósito por el cual he venido aquí, que es morir por los pecadores. Y acá tanto era la presión demoníaca que los discípulos, siendo hombres que se amanecían, siendo hombres fuertes, no podían soportar, y por eso que ellos comenzaban a orar, así como muchos de nosotros que oramos. Y eso, mira, antiguamente, no sé si ahora lo hacen, porque ahora hacemos muy poca vigilia. Cuando nosotros teníamos vigilia, ¿sabes lo que hacíamos? Descansábamos, dormíamos, para que en la vigilia no estar, ¿no? Porque hay muchos que se ponían a orar y ahí se quedaban. Y la gente se cantaba todo y el hombre seguía orando y dice, uy, cheque, como ora, decían. Y tú te acercabas y estaba. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Descansábamos para poder resistir, ¿no? Es como el que trabaja de noche, ¿qué tiene que hacer? Los que trabajan en la amanecida, tienen que descansar, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan resistir. Y estos hombres estaban bien, no tenían ningún problema.
Pero era tanto la influencia demoníaca que el mismo Jesús sentía eso. Y por eso es que lo llama, que los ayuden a orar. Y me gusta Lucas, porque Lucas nos da un detalle muy interesante, que viene alguien a ayudarlo a él. Miren, vamos a Lucas. Miren lo que dice el versículo, vamos a leer ya desde el 39. Es 22, 39. 22, capítulo 22, 39. Lucas 22, 19, 20, 39 dice así. 22, 39. Ya, dice, y saliendo, se fue como solía al monte los olivos, y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, ¿para qué? ¿A qué tentación ellos iban a entrar? Si están yendo a orar. ¿Ah? Porque el demonio los iba a ir a atacar. Por eso le dice, ¿cuál es el arma del demonio? Ya le dije antes. La tentación. Y aquí en este caso es el doblegar su naturaleza física para que ellos no lo apoyen a Jesús y Jesús desista y no llegue a ser el propósito que él tiene. Y por eso le dice, orar para que no entre en tentación. 41. Y se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué dice el 43? ¿Para qué? Para fortalecerlos. ¿Por qué? Y mira el 44. ¿Y qué más? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estaba pasando aquí? Para que él tenga un sudor de tal manera que el sudor se mezcle con la sangre. O sea, ¿cómo sería la agonía que él en ese momento está sintiendo? En su carne, por ejemplo. En su cuerpo físico, ¿no? ¿Cuál sería? Porque él dice, en agonía, oraba intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían de su frente. ¿Se imaginan este cuadro, hermano? Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué él está sintiendo esto? ¿Qué está experimentando él para que tenga que venir un ángel del cielo a fortalecerlo porque él ya no podía? Una guerra espiritual aquí. Claro, es una guerra espiritual ahí, porque ese es el momento decisivo de su vida. Es aquí donde él tiene la victoria. A veces nosotros decimos, pobrecito, cuando vemos las películas, cómo lo latiguean, cómo lo crucifican, pobrecito. No, él ahí está ganando, porque ahí está la victoria que él tiene sobre el mundo, sobre el pecado y sobre el diablo, ahí, en ese momento. Pero eso costó, pues, costó la sangre de Jesucristo, el sacrificio del Cordero de Dios que muere degollado por culpa nuestra. Y ese momento es un momento más terrible que él está viviendo ahí. Por eso dice que era una agonía tal, es como, agonía significa como que alguien está muriendo. Cuando hablan de agonía, cuando dice está agonizando, ¿qué decimos? ¿Qué decimos cuando dice, oye, ya está agonizando? Ya está llegando a la muerte. Y esa era la condición de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Está en agonía. Como diciendo, ya la muerte me está llegando. Y oraba intensamente. De tal manera, hermano, que tuvo que venir un ángel del cielo a fortalecerlo. Porque él sabía que ya había llegado su hora y que iba a atravesar el momento más difícil de toda su existencia aquí en la tierra.
Pero ese era el momento crítico, el momento decisivo para que Satanás fuera vencido y la muerte y todo, y Jesucristo salga con la vida en la inmortalidad. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no amarlo, no? Por ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz. Pero ese es el momento, algunos, casi la mayoría de los teólogos dicen, este es el momento donde las fuerzas espirituales demoníacas están atacando duramente para que él desista de su misión con la cual había venido a morir. Y por eso que sus discípulos no pueden soportar. Sus discípulos no pueden. Y por eso caen. No pueden. Por eso humanamente no podemos vencer al demonio. Humanamente no podemos vencer al diablo. Tenemos que reforzarnos espiritualmente. Por eso, para orar, ¿por qué es tan difícil orar? Sin embargo, nos pasamos 2 horas viendo Netflix. Sin embargo, nos pasamos un montón de tiempo viendo un partido de fútbol. Pero ponte a orar, ni un cuarto de hora. Ponte a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque las fuerzas demoníacas lo que quieren es que tú estés apartado de Dios. Y entonces cuando abres la Biblia, sabes que Dios te va a hablar. El demonio no quiere, entonces comienza a rascarte la cabeza y tú empiezas. Ponte a orar, y el demonio sabe que tú vas acercándote al Padre y ellos no quieren, entonces te van sueño o van a utilizar a otras personas. En ese momento te van a llamar por teléfono, y ese momento estás orando y viene tu esposa, oye, no has hecho, ¿no? O en ese momento tú estás orando y viene a tocar la puerta, o hay un temblor. ¿Qué nos sucede? Y tú tienes que pensar que eso no es casualidad. En el mundo espiritual no hay nada casual. Todo está orquestado por el mismo infierno para evitar que los creyentes busquen a Dios, porque saben que buscando a Dios me voy a fortalecer, voy a estar espiritualmente y con una palabra lo echo fuera. Pero el demonio no quiere eso. Entonces va a hacer todo lo posible para apartarnos de esa comunión con Dios. Y eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, en el mundo espiritual, si queremos luchar nosotros y tener victoria sobre el mundo espiritual, lo que tenemos que fortalecer y lo que tenemos que preocuparnos es en esto. Es la parte espiritual del hombre. Eso es lo que tenemos que fortalecer. No la parte física. Aunque la parte física, la carne dice para nada aprovecha. Romanos capítulo 8, la carne para nada aprovecha. Entonces, todo aquello que queremos hacer para Dios o por Dios, lo tenemos que hacer en el poder del Espíritu. Del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. Por eso, si queremos evangelizar, si queremos predicar, si queremos enseñar, si queremos tocar, si queremos cantar, si queremos hacer todo lo que corresponde a la parte espiritual con Dios, no hay otra manera de fortalecer el espíritu, porque si no, lo estamos haciendo en la carne. Y la carne, más bien nos va a traer el orgullo, la soberbia, y no vamos a poder servir a Dios como Dios demanda y quiere. ¿Por qué? Porque la parte espiritual es importante, hermano. Puede ser que esa agonía que él tenía ahí fue más doloroso que estar en la cruz. Claro. Eso fue más interno. Este es el momento más crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento más crucial. Porque Él sabía todo lo que se venía, hermano. Él sabía todo lo que se venía.
Y por eso él hace esa oración cuando dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque eso fue lo más terrible que pudo pasarle. Y aún ser inocente, sin culpa, que no había hecho nada malo, más bien había sanado, había dado de comer, había hecho tantas cosas buenas. Sin embargo, termina como el más vil y cruel criminal o delincuente de esa época. Pero aunque a nosotros nos parezca una injusticia, aunque a nosotros nos parezca esto algo malo, esto es precisamente la victoria que Jesucristo tuvo contra las fuerzas demoníacas, contra la muerte y contra todo. Este acto. Porque Él, aquí, como dice Isaías capítulo 53, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Dónde ocurrió eso? Acá, en Getsemaní. Ahí. Mi hermano. En la muerte de nuestro Jesucristo, no solamente el mensaje que él pagó por nuestros pecados, sino de que él también demostró que en él está la vida, ¿no? Porque él resucitó, ¿no? Claro, pero eso también es interesante porque ¿qué es lo que mata a la persona? Pecado. Claro, pues la paga del pecado es la muerte. Pero si la paga del pecado, o sea, mira, imagínense, no dice que las consecuencias del pecado es la muerte, sino que dice que es un pago que tú recibes como consecuencia de tu pecado. Entonces, cada pecado que yo cometo no es un error, no es un desliz, es una deuda que yo contraigo con Dios. Cada pecado es una deuda. Y algún día Dios nos lo va a cobrar. La pagas tú para él. En el Padre Nuestro, cuando Él dice, no nos metas en tentación, ¿y qué más dice? Perdona Nuestras ofensas. deuda. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice consecuencias, deudores, dice. Es como que yo estoy debiendo. Ahí está. No. Bueno. El pecado es una deuda que tú contraes por haber transgredido la ley de Dios. Es para los que tenemos brevete y manejamos carro, es como una multa. Y si no pagas la multa, pues te van a embargar el carro. Claro, entonces, el pecado es una deuda que yo contraigo con Dios. Entonces, lo que hace Jesucristo es esa deuda que yo tengo al banco, Él lo condona la deuda. Pero no solo lo condona. ¿Qué hace Él? Esto es interesante. Vamos a hacer acá una aritmética, ¿no? El banco, yo encontré una deuda. Vamos a poner 10.000 soles. 10.000. Estoy viendo el banco 10.000. Lamentablemente, no tengo chamba, estoy enfermo y no puedo cubrir la cuenta del banco. Entonces, ¿qué hace el banco? Me suma mensualmente, ¿qué cosa? El interés. Interés compuesto, interés, bueno, la TEA que llamamos nosotros. La TEA, pues, ¿no? La TEA, ya. Y casi siempre el interés está en un 12 a 14%. ¿Se imaginan esto en 2 años, 3 años, 4 años? ¿Cuánto suma esto? Llega el momento en que esta deuda se vuelve impagable. Ya no puedo.
y aún así me quiten mi carro, me quiten mi casa, todo, voy a seguir debiendo acá. Ahora, suponte que alguien que tiene mucho dinero, que alguien que es rico, que le sobra la plata, dice, bueno, no te preocupes. ¿Cuánto está debiendo él? Bueno, vamos a suponer que está debiendo ahora 500,000. Viene este señor, este filántropo, buena gente, y dice, ¿sabes qué? Yo pago esta deuda. Y pagó la deuda. Pero, ¿saben qué? Él paga la deuda. Pero yo sigo siendo misio. ¿O no? Claro, ya no tengo deuda. Pero tampoco tengo plata. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia sobre gracia? ¿Han visto ese pasaje que dice gracia sobre gracia? Es que este pata te paga la deuda, toda tu deuda, y te dice, y todavía voy a abonar a tu cuenta otros 500,000 soles. Ahí está. No solo pagó mi deuda, sino que también me da dinero para poder vivir. Eso es exactamente lo que hizo Cristo en la cruz. No solo pagó la deuda de mi pecado, la deuda de mis transgresiones, sino que Él durante toda mi vida cristiana, Él va a seguir pagando la deuda que yo cometa. ¿Por qué? Porque tengo recursos. Tengo recursos. Juan, cuando escribe al cristiano, le dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel. Miren esa palabra justo. ¿Por qué no dice, Él es fiel y misericordioso? ¿Por qué no dice, Él es fiel y bueno? ¿Por qué no dice, Él es fiel y amor? Y utiliza una palabra que dentro de la jurisprudencia nada tiene que ver con la misericordia o con el amor. Porque si Él perdona, no podemos usar la palabra justo o la palabra justicia. No podemos usar. Dentro de la jurisprudencia, la palabra justicia dice, aquí tiene que aplicarte a ti la justicia. Y tú como pecador tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. Pero Él dice, nuestro Señor es fiel y justo. Y entonces yo me rasco la cabeza y digo, ¿dónde está la justicia? Porque la justicia a mí me debe condenar. La justicia a mí me debe dar el castigo o la sentencia. Por eso lo más justo sería que Él diga, no, nuestro Dios es fiel y misericordioso. O es fiel y bueno. Es fiel y perdonador, que sería lo más lógico. Pero utiliza esta palabra justo. Y todos los teólogos se han hecho esta pregunta. ¿Por qué utiliza justo y no utiliza misericordia, amor, perdón? Ya lo puse a pensar, ¿no? Pues así es como se estudia la Biblia, hermano. No agarren la Biblia y hagan malabares, no. ¿Por qué dice justo? Porque su justicia de Cristo es puesta a mi justicia ahora. Entonces, esta justicia viene acá. Primero vino acá, a mi deuda. Pagó mi deuda. Me sacó de la salvación de mi deuda que yo tenía. Pero no solo me saca la deuda, sino también pone en mi cuenta su justicia para que todo lo que yo pueda hacer después sea también absuelta y pagada. Pagada. Por eso dice, Él es fiel y justo, porque la justicia de Cristo ahora es aplicada a mí. Por eso es que yo puedo, si peco, yo puedo ir a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, perdóname, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado.
y ya no acumulo deuda. Porque tengo los recursos de Jesucristo para pagar la deuda, porque tengo dinero en el banco. ¿Entienden o no entienden? Algo. Ay, Manolo. Por eso quería decir el acceso directo a trono de Dios. Claro, porque tenemos los recursos pues, de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no solo pagó la deuda? Porque mira, si Él paga mi deuda, ya, suponga que yo reconozco, yo todavía no soy creyente, yo reconozco que soy pecador, que estoy en contra de Dios y que merezco el castigo y la condenación. Entonces yo voy, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, ¿no? No, dijo, si confesares con tu boca que Jesús y creer en tu corazón, entonces yo voy y confieso, Señor, soy pecador, todo esto ya. Y en ese momento me aplico la muerte de Cristo en la cruz, la sangre de Jesucristo me limpia todo pecado. Listo, ya está. Pero de aquí para adelante, ya no voy a cometer pecado. De aquí para adelante, ¿qué va a pasar? Pecadillo. No, vas a seguir. Vas a seguir y quizás cometas pecados más graves, ¿no? Vas a seguir pecando. Pero si ya yo no tengo, porque Él ya pagó mi deuda, pero no tengo más recursos, entonces yo voy a acumulando otra vez deudas. Voy a seguir acumulando deudas, porque no tengo cómo pagar. Pues ya, claro, la deuda primera ya fue pagada, pero las otras deudas que voy acumulando en mi vida cristiana, ¿quién la va a pagar? Por eso está la justicia. Por eso la justicia de Jesucristo se aplica acá. ¿Para qué? Para que lo que yo siga, tengo recursos para seguir pagando la deuda que Cristo lo pagó en la cruz. Por eso, ese pasaje que debemos nosotros agarrarle y decirle ahí, ese pasaje debería decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero dice, la sangre de Jesucristo nos seguirá limpiando de todo pecado. Eso es lo que así debería interpretarse ese texto. O sea que no es solo un acto primario, sino es un acto continuo. La sangre de Jesucristo me va a seguir. La cruz solamente derramó la sangre en un suceso, no tenemos que continuo, ¿no? Claro, es un acto continuo, porque yo no... Es un proceso. ¿Quién no ha pecado hoy día? A ver, levante la mano. Que levante la mano. Hermano, se podría decir que usted dijo que la primera deuda, Ya, es que nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya. bueno, con nuestro pecado, ¿no? La deuda pasada. La deuda pasada. La deuda pasada, ya. Y desde esa deuda pasada, cuando uno recibe a Cristo, Ya. como dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que ahora soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero aún a pesar que son hechas nuevas, vamos a seguir pecando. ¿Se podría entender así? No, no, cuando dice ahí las cosas viejas pasaron, no está hablando de pecado, ya. Ah, no. No. Ahí no, en 2 Corintios 5:17, nada. No está hablando ahí de pecado. Ah, ya. Yo pensaba que sí, la verdad. Claro, tú vas a seguir pecando, pero no te preocupes, que ahí no está hablando de pecado. Cuando dice las cosas viejas pasaron, está hablando de todas aquellas cosas que tú cargas de tu vida antigua. Pero, ¿cómo que cargo? Pero cargué del pasado, pues, hermano, ¿o no? Pero no pecado. No son pecados. Yo entendí, por eso le digo, yo entendí, así, era mi pecado del pasado. A ver, Ahí reconozco yo a ver, piense. que ya no, porque es Cristo quien me ha librado de eso. Si dijera las cosas viejas pasaron, eso quiere decir que ya soy perfecto. No lo son. Y no lo somos, pues. No, pero es que hasta ahí uno se da cuenta. Porque hay veces bueno, yo a veces he hablado a personas y Ya. dicen, no, pero Dios me va a perdonar, que es, que el otro, ¿no? De las cosas que uno ha hecho, ¿no? Entonces, pero uno tiene que entender, por eso digo,
Por eso decimos, ¿no? Que, pero si ya tú llevaste a Cristo, y yo le presento eso, ¿no? ¿Ya? De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura, ya somos nueva Ya. criatura. Eso es lo que yo le digo. Está bien, Porque tu pasado, no está mal. Yo le decía así, No, no está mal, porque Juan 14, 1:14, ¿qué dice? Más a todos, ¿qué más? 1:12, sí, perdón. Más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio está de ser hechos hijos de Dios. Ese momento eres un nuevo nacimiento, ha ocurrido en ti. Has nacido nuevo, entonces eres una nueva criatura. O sea, está bien eso. Por eso Pablo dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero cuando dice de las cosas viejas, De lo que uno anhelaba antes del pasado, ya anhelaba. podría meterse ahí. Anhelabas. Podría meterse ahí. Podría meterse ahí. Claro, o sea, Hijo de Dios, ya no leer esas cosas. a ver, pero primero quiero definir esto de acá, ¿no? Porque quiero que esto quede más claro. En la Biblia Torres Amat, que es una Biblia católica, ahí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para seguir perdonándonos todos nuestros pecados. O sea, no es solo que ya yo, como dije acá, pago mi deuda y se acabó el problema. No, porque de acá sigo yo pecando. O sea, eso es lo que quiero que digan. Ahora, ¿por qué tiene que ser esto? ¿Por qué tiene que ser esto así? Mire, Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Ya. ¿Qué había hecho Pedro antes de esto? Negarlo, pues. Y entonces cuando él lo niega, ¿qué hace Satanás? Así como fue a acusarlo, a ponerlo a prueba a Job, dijo, oye, ¿tú crees que Job te bendice, te alaba, todo? Porque no le vale, lo hace, pe. A ver, quítale. Dice la palabra Satanás significa acusador, el que acusa. Entonces, Satanás te tira el maicito para que peques, y tú pecas, y entonces Satanás ahora va ante Dios y dice, mire, Señor, mire lo que he hecho. Mira, ahí está tu hijo. Y así lo vas a bendecir. Así lo vas a meter al cielo. Mira lo que he hecho. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace Satanás. Va y te acusa delante de Dios. Pero entonces ahí, en ese momento que él está acusándote como un fiscal, mira lo que ha hecho, la sinvergüencería, entonces ahí aparece nuestro Señor Jesucristo y dice, mire, yo tengo el documento que he pagado toda esa deuda, y no solo esa deuda, sino toda la deuda que él iba a hacer. Yo he pagado toda la deuda que él tiene. Pero siempre en cuando el creyente vaya, como dice ahí, si confesamos, tiene que confesarlo. Si yo me guardo el pecado, si yo me quedo con el pecado, voy a seguir teniendo las consecuencias. No voy a perder mi salvación, pero voy a tener siendo las consecuencias de mi pecado. Entonces mi vida cristiana va a ser una vida miserable, una vida paupérrima, una vida derrotada, siendo un cristiano que debe ser victorioso, que debe ser un cristiano que voy a tener. ¿Cuántos cristianos hay así? ¿Por qué? Porque viven en su pecado, porque no confiesan su pecado. Pero si yo voy a los pies de Jesús y le digo, Señor, perdona mis pecados, ¿qué hace? Él es fiel y justo, perdona mis pecados. Y otra vez puedo levantar la frente en alto y caminar con la bandera de Jesucristo. Porque Él ya no solo pagó, sino que Él depositó en mi cuenta los recursos para yo seguir pagando. Pero yo tengo que confesar el pecado. Entonces, si Satanás va y dice, mira, este sinvergüenza lo que ha hecho por acá, por allá. Pero si voy a los pies de Cristo, entonces Cristo dice, mira, ya acá está el documento que yo pagué.
Andrea, en este sentido, se puede definir de que los pecados que cometo no afectan mi salvación, No. pero se afecta mi santificación. Si eres creyente, no. No. Claro. O sea, sí, se afecta mi santificación. Afectan tu vida espiritual. Claro, mi santificación, porque no tengo no estoy reflejando O sea, el vivir en pecado, no bebé, no bebo cuando peco. claro, el vivir bajo, claro, sí tienes razón, está bien. Digo que vivir en pecado ya es que no es cristiano, ¿no? Pero el pecar y no confesarlo, o seguir haciéndolo, te va a traer consecuencias en tu desarrollo y en tu crecimiento cristiano. Y vas a ser un cristiano inútil, vas a ser un cristiano derrotado, y el diablo, que tú deberías tenerlo bajo tus pies, tú vas a estar más bien debajo de los pies de él. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si tú vives bajo el pecado, entonces la comunión con Dios, el Espíritu Santo que está en ti está contristado. Porque dice, no contristéis. Entonces no tienes los recursos y el poder para vivir una vida victoriosa. Y entonces tu vida va a ser una vida miserable, aún siendo cristiano. Y vas a hacer un mal testimonio para Jesucristo. Entonces, en ese sentido, afectaría mi santificación porque no estoy... Claro, pero no solo tu santificación, hermano, afecta todo, tu vida cotidiana, tu familia, afecta tu relación con la iglesia, tu relación con Dios, aunque a veces muchos tratamos de ser hipócritas y vamos a la iglesia y hermano, gloria a Dios, y estamos en pecado. Por eso, tú sabes que no estás bien, y entonces Dios, tarde o temprano, si eres su hijo, ¿qué va a hacer? El chicote. El padre que ama a su hijo, ¿qué dice? Y cuando Dios pone su mano, eso es irreversible, hermano. En la iglesia de Tiatira, ahí está, donde dice ahí, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice él. Voy a echar en cama. O sea, te voy a mandar, y no solo a ti, sino también a tu familia. Aunque en ese texto yo discrepo un poco, porque qué culpa tienen mis hijos, ¿no? Pero a veces ocurren casos así. Porque a veces el efecto de mi pecado puede pasarle a ellos no como un aspecto generacional, sino como un aspecto, digamos, físico, orgánico, claro. Si una mujer en estado de gestación comienza a fumar, ¿qué va a pasar con el feto? Y eso no es un demonio, sino que es algo que... Mire, les cuento un caso. Les conté, creo a ustedes eso, hace mucho tiempo atrás, yo cuando trabajaba en Chapetex, administraba una tienda, y entonces venía un señor que chabacano, contento, alegre, ¿no? Y ese señor venía una vez al mes, pero cuando ese llegaba, se compraba casi la mitad de la tienda. Así que cada vez que venía, yo chancleaba su abrazo, tómate una gaseosa, ¿quieres café? Ya un sándwich de tagale también, porque sabía que ese pata me dejaba buen billete, ¿no? Bien. Y entonces, el hombre venía una vez al mes, y de pronto dejó de venir un tiempo, pasó un mes, 2 meses, 3 meses, yo lo extrañaba, porque yo ganaba una comisión, ¿no? De la venta. No venía. Y entonces nos preguntábamos, oye, ¿qué pasa con Chacón? Chacón se llama. Pues no viene, digo, ya 3 meses, Chacón estaría enfermo, algo le pasa. Nada más. Resulta que viene a los 6 meses, pero viene todo hecho un andrajo, barbón, todo flaco, ojeroso, sin ilusiones. Y entonces le digo, oye, Chacón, ¿qué pasó, hermano? Aquí viene así, ay, hermano, dice, ¿qué tal? No me quiso decir nada. Entonces simplemente sacó un poco de billetito y me dijo, quiero ir. ¿Qué me quedan mirando? Yo dije, le han robado.
no, algo le ha pasado, ha tenido una tragedia, algo así. Y entonces, ya en la tarde, le llevó una cajita, ¿no? Es así, cuando él llevaba 8 o 10 cajas, yo. Entonces ya, y me dice, oye, vamos a comer, vamos, Pelio. Ya nos fuimos a comer. Y ahí me cuenta su drama. Dice que él venía de Chiclayo, porque él era chiclayano, venía de Chiclayo a Lima, y el carro se malogra en Guaral. Se malogró en Guaral el carro que venían ellos. Y el chofer le dijo, ¿sabes qué? Vamos a tocar esperar por lo menos 5 o 6 horas, porque hasta que traigan el repuesto, lo arreglen todo, va a pasar 6 horas. Así que, si quiere, vayan a comer, ¿no? Y entonces, como venía con 2 amigos, había un amigo que le dijo, compadre, en Guaral hay un sitio donde hay una mujer, hay una, o sea, era una especie de burdel, pero que es un nightclub, ¿no? Están las mujeres, ¿no? Dijo, hay unas hostias que son, pero mejor que la venezolana, y vamos. Y el hombre, pues, para no aburrirse en la espera, se fueron, ¿no? Así que fueron, tomaron, estuvieron con las mujeres y todo. Vinieron a las 6 horas, ya estaba el carro listo, todo, así que vinieron. Y se fue la última vez que vino. Compró todo y se fue a su tierra, ¿no? ¿Y qué ocurre? Llega a su casa, tranquilo, todo, así que como tenía a su esposa, tuvo relaciones, tranquilo. Todo. A los 15 días, a la esposa le comenzó a salir disenso. Y a salirle como una especie de granitos. La esposa va al médico y le dice, usted tiene gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Usted tiene gonorrea. Dice, ¿usted tiene esposo? Sí, me dice. ¿Y no ha estado con otro hombre? ¿Cómo ha estado con mi esposo, el único? Entonces su esposo le ha contagiado, porque esta enfermedad solo es por transmisión sexual nada más. Y para colmo, que viene lo más triste, como tenía 2 hijitas, y una de sus hijitas dice que venía a la cama y se tiraba con ellos, como hacen los niños, ¿no? Van a papá, mamá, y ahí se sientan a la cama. Y a su hijita le comenzó a salir una especie de forúnculos, que son como granos, unos forúnculos en el cuerpo. Y ahí es donde se dan cuenta que él, en esa escapada que tuvo en Guaral, había adquirido la gonorrea y había enfermado a su esposa, transmitido también a su hijita. ¿Y sabe qué hizo su mujer? Como él vivía en la casa de su esposa, lo botó de la casa, le quitó todo. Y no solo se pusieron en contra de la familia de la esposa, sino también su propia familia. ¿Cómo había hecho eso? Y así que el hombre quedó en la calle, en la más paupérrima miseria. Y él en ese momento fue a buscar amigos, todo, y para salir de eso comenzó a tomar, como hacen toda la mayoría, ¿no? Y quedó en la ruina total. Y se dedicó al trago. Al tiempo, uno de sus amigos le dijo, pero hermano, no puede estar así, pues ya pasó, ya esto casi que vuelve. Así que sus amigos del mercado donde él vendía, dice que le hicieron una chanchita y dijeron, bueno, párate de nuevo, empieza a trabajar por una otra cosa, y le dieron un dinero, le prestaron para que, y por eso él había regresado a Lima con ese poquito de dinero. Perdió todo, negocio, casa, familia, hijo y todo. Las consecuencias de eso, dice que su hijita quedó un poco mal, ¿no? O sea, el pecado no solo le afectó a él, sino también a su familia. Y no solo a su familia de él, también a la familia de la esposa y a la familia también de él. Ese es el pecado. En una noche loca, una noche de copa, uno sabe lo que puede pasar, Carlito. El pecado, aunque muchos de nosotros a veces jugamos con el pecado y nos parece algo que no va a tener consecuencias,
La Biblia dice, vuestro pecado os alcanzará. Y por eso es que Dios nos advierte, y nuestro Señor Jesucristo pagó un sufrimiento, pagó un dolor y la misma muerte para limpiarnos y salvarnos de eso que nosotros nos condenamos. Y después de haber sido limpiado, ahora voy a volver a lo mismo. Pero dice, como el perro que vuelve a comer su vómito, o como la chancha que vuelve a revolcarse en el lodo. Y ahí viene lo que ella me dijo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y es cristiano, ¿eh? No, te digo, es un cristiano que puede pasar eso. Claro, no va a perder su salvación, pero ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? No sé, porque vino 2 veces más y ahí ya no vino más. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá muerto? ¿Ya se habrá dedicado a otra cosa? ¿O se dedicó al trago? ¿Qué habrá pasado? Pues ya no pudo superar eso porque, bueno, yo tampoco no sé pues, qué habrá pasado. Pero él vino después de esa vez, vino 2 veces más a comprar y ya no vino nunca más. Nunca más vino. Ahora, ¿no conocen casos así ustedes? Dios nos puede perdonar nuestro pecado, Claro. puede limpiar todo. Pero la consecuencia la tenemos que pagar. No. La consecuencia la pagas. Por eso dice, vuestro pecado os alcanzará. Os alcanzará. Mire el caso de David. David adulteró, mandó a matar a su mejor amigo y quiso tapar todo eso. Y el Salmo 51, ese es el arrepentimiento de Dios, cuando dice, límpiame, Señor, límpiame con mi sopo, no quite de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo y me salve. Y Dios lo perdona. Pero cómo después su familia es desintegrada. Su hermano mató a su hermano. Su hijo violó a su hermana. Y su hijo, el otro, violó a todas sus mujeres en la vía pública y lo persiguió a su papá para matarlo a él. Esa es consecuencia de ese pecado que él cometió, Abigail, ¿no? Con Abigail y con su general que le mandó a matar. Y nunca más volvió David a rehacer su familia. Y Dios, como misericordia, por cumplir su promesa, es que lo manda a Salomón para que siga el reinado, porque él dice, yo cumplo mi promesa, Dios, ¿no? Entonces, yo te he dicho que tu trono seguirá para adelante, entonces lo manda a Salomón. Pero nunca más volvió David a ser el mismo, por ese pecado que cometió. Y no como el corazón de Dios. Pero antes que pecar. Claro. O sea, Dios lo amaba tanto a David que lo restauró a David y le dio el seguimiento a su trono. Pero las consecuencias de su pecado lo tuvo que pagar. Y no solo lo pagó él, su generación. Y no solo su generación, el pueblo mismo. ¿Te acuerdas que le dijo Natán? Escoge 3 cosas, le dijo. Escoge 3 cosas. Que caigas en manos de tus enemigos, que venga una plaga, ¿ah? O el ángel de la muerte viene. Y David saqué esos 3. Y él dice, Señor, prefiero caer en tus manos, porque al menos tú tienes misericordia. Porque si caigo en manos de mis enemigos, me van a destrozar. Así que él se entrega a las manos y Dios manda una peste. El pecado, mis hermanos, no es algo simple, ni algo que fácilmente podemos jugar con ellos. Esto costó la vida
a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no juega con esto. Si Cristo murió por nuestro pecado, nosotros entonces tenemos que morir al pecado, como dice Pablo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo murió por mi pecado, ahora yo muero al pecado. El pecado ya no reina en mí, como dice Romanos capítulo 8. El pecado ya no tiene poder sobre mí, pero eso siempre en cuando yo, en el Espíritu, pueda hacer morir a sobre la carne. Por eso es importante de que el cristiano tenga que mantener una vida de comunión, de acercamiento a Dios constante. Porque el día en que tú te descuides, el día en que tú pierdas tu espiritualidad, el demonio te saca la mugre. El que piense que te firme, mire que no caiga más. Bueno, esto me hace recordar lo que pasó con Lutero, ¿no? Lutero no se rebeló contra Dios, perdió la gloria de Dios, la presencia de Dios. También no igual, no. Pecaron contra Dios, la consecuencia fue matar a todos los humanos. Las consecuencias de Satanás las pagamos nosotros por hacerle caso, hermano. Porque yo ya estoy cumpliendo, he cumplido hace 65 años. Y les confieso algo, hermano. Como nunca en mi vida han comenzado a venir problemas de salud. Traté el otro día, yo he sido velocista, 100 metros planos, lo he hecho en 12 segundos. Traté de correr, hermano, y me he desgarrado el músculo. Estoy yendo a terapia ahora. Tengo problemas cervical. Les contaba el caso que tuve de la próstata. Me salieron, bueno, ya menos mal que ya me pasó diverticulitis. Estoy sintiendo los pesos de los años. Ya no soy el de antes, por más que yo quiera aparentar, por más que yo quiera, estoy sintiendo eso. Ya los achaques, los dolores, ¿no sienten ya ustedes la rodilla? Las achaques, los calambres, ¿cómo se ve? Y ese día yo oraba al Señor, le decía, Señor, no permita, pues no, yo quiero seguir siendo el activo, ¿verdad? Y comencé a leer la Biblia y en eso pues un versículo, me mandó otro versículo y leyendo y me manda a Santiago. Y dije, ¿qué es el hombre? El hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, es como la niebla, que sale el sol y lo disipa. Cuando estamos jóvenes, o sea, somos robles. ¿Quién se mete conmigo? Es que después haces así, te duele. Quieres correr y te caes, hermano. He aumentado. No usaba lentes. No uso hasta ahora para normal, pero para leer. No, el problema es que he aumentado. Este es nuevo recién. He aumentado de 2 a 2.25 ya. Y va a seguir aumentando, dice. Tengo que usar perenne, pero como a mí no me gusta, porque no me dicen pato ciego, mira, con truco. Pero ese es el problema que hay. ¿Ah? No, eso es mentira, hermano. O sea, tú te operas con láser y solo te durará medio año. Después vas a volver igual. Porque ya es un problema de la córnea. Dice. Sí, vuelve. ¿Ya ves? Susana también se operó, ¿te acuerdas? Y siguen usando. Vuelve. O sea, no te dura mucho tiempo. 5 años, ¿no? Y vuelve. ¿Cuál? No, Susana no le duró, creo, ni un año. A Susana. Ya. Ella se operó también. Ella dijo, no, ahora sí veo bien tú. Y después lo veo con. Vuelve. No es, ya no, contra eso no se puede, hermano. Es la ley de la vida.
claro, ya, al menos las chicas pueden disimular, se pintan el pelo, se tiran botox, ¿no? Se jalan y todo eso. Pero nosotros, ¿qué nos vamos a pintar el pelo? Ministro, ¿qué te vas a pintar todo el pelo? ¿Qué no vamos a jalar ni nada? Ahora, viene aquí la pregunta, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nuestro cuerpo tiene que ser decadente? ¿Y por qué vamos rumbo ya a la muerte, al cajón, a la sepultura? ¿Por qué? ¿Por qué? El día del entierro de la hermana, el hermano me sorprendió, el hermano Manuel, porque él predicó primero, ¿no? Pero como comenzó a llegar más gente, él me dice, hermano, ya tú vas a predicar después, me dice. Pero yo no me he preparado, yo. A cualquiera te voy llamando. ¿Ah? Me empezó a llamar. No, y entonces me dijo, hermano, ya de acá usted va a predicar. Me dice, pucha, dije, pero ¿qué digo? Claro, cuando un cristiano muere fácil. El problema es cuando muere un mundano y te llaman a predicar, porque ¿qué vas a decir? Pues bueno, que se va al cielo. Entonces me acordé de una frase que un tiempo me preguntaron a mí en un velorio de un hermano. Me preguntaron, hermano, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Y esa pregunta para mí fue filosófica, porque tenía que buscar respuesta a eso. Y la verdad que no encuentro respuesta. Pero una cosa sí la Biblia dice. ¿Por qué morimos? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero para que llegue la muerte, si es que no tiene ningún accidente, es que tu cuerpo se va a ir degradando, deteriorando. Y eso te está anunciando que ya está cerca. Como decimos antes, ya ustedes no cuentan cuánto tienen, sino cuánto le falta. Claro, ¿sí o no, hermano? Pero la verdad, yo ya no cuento cuánto tengo ya, sino cuánto nos falta. Claro, así cuando nosotros decimos cumpleaños, no estoy cumpliendo años, hermano. Estoy bajando, porque ya eso es por el pecado. El pecado es esto. La consecuencia del pecado es esto. Todos los cementerios que vemos nosotros es consecuencia del pecado. Los hospitales es consecuencia del pecado. El deterioro de nuestro cuerpo es consecuencia del pecado. Y la muerte es consecuencia del pecado. Y por eso la Biblia dice en Corintios capítulo 15, dice que este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Carne y sangre no heredarán. Entonces este cuerpo tiene que ser deteriorado, morir para que después sea transformado. Y ese cuerpo vamos a salir con la vida y la mortalidad. Así como dice, se entierra el cuerpo corruptible, sale cuerpo incorruptible. Se entierra un cuerpo mortal, sale un cuerpo inmortal. Así que nosotros ya estamos cerca. Pero esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ese espíritu que Dios nos ha dado, tenemos que unirlo cada día más con el Espíritu de Dios. Y en esa comunión, de esa cercanía entre el Espíritu de Dios y el Espíritu mío, entonces yo voy a vivir confiado, voy a vivir victorioso, voy a vivir bien. Y sé que algún día, si muero, voy a salir con un cuerpo transformado, hermano. Porque la Biblia dice que ese espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo espíritu que tengo yo, también a mí me resucitará de los muertos. Y entonces tengo la certeza y la seguridad, como Pablo dijo a Timoteo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para resguardar mi depósito para aquel día. Esa es mi convicción. Y esa es la convicción que todo cristiano tiene que tener. Y por eso Pablo le decía, ¿dónde está un muerto de tu aguijón? ¿Dónde está un sepulcro de tu victoria? ¿Dónde? Si el morir es ganancia, hermano. Así que ya estamos cerca de ganar. Estos todavía se van a quedar ahí. Vamos a poner pie y vamos a orar.
Señor y Dios y Padre, gracias, Señor, porque todo don perfecto viene de lo alto, Señor, del Padre de las luces. Y Señor, quiero agradecerte, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros y por la obra de Jesucristo en la cruz en beneficio nuestro, Señor, para limpiarnos de todos nuestros pecados, pero a la vez también, Señor, mostrar el amor perpetuo hacia nosotros, dándonos siempre el perdón de nuestros pecados. Padre, gracias te doy y pido, Señor, que tú, oh Dios, nos guardes de todo pecado, de todo mal, Señor, que las fuerzas del infierno sean rechazadas en el nombre de Jesucristo y que nosotros podamos vivir siempre en victoria y de triunfo en triunfo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que eso sea una gloriosa realidad en la vida de cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros, Señor. Sobre todo en aquellos que están teniendo su lucha, su prueba, Señor. Ayúdalos, Padre, fortalécelos, Señor, y que ellos sigan adelante, Padre. Gracias te doy, Padre, y te alabo y te bendigo en el nombre de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.